sean todos a la clase de anatomía. ¿Cómo están? Bienvenidos chicos. Bienvenidos a la clase. Mi nombre es Pedro Almeida, el docente Pedro Almeida. Inmediatamente va a ser un gusto estar con ustedes el día de hoy en esta clase que hemos quedado precisamente. Muy bien, los espero muchachos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos sean ustedes muchachos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos sean todos. ¿Se escucha? ¿Se ve? Uno, dos, probando sonido. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, probando sonido. Uno, dos. Uno, dos, tres, probando sonido. ¿Se escucha bien? Sí. Bienvenidos sean todos, muchachos. ¿Cómo están? Sean cordialmente invitados a la clase del día de hoy que vendrá a ser el sistema inmunitario. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está Xiomara? Elizabeth, un gusto. ¿Se escucha bien? ¿Se oye bien? Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos sean todos. El de hoy tenemos pues una clase programada para hacer sistema inmunológico, sistema inmunitario, con una serie de ejercicios y preguntas en cuanto a inmunología. Una clase pues destinada para Villarreal, para San Marcos. ¿Sí? Bienvenida Caroline Calderón, un gusto poder tenerlas. Por supuesto van sumándose los chicos, van sumándose todos. Es un placer para mí pues estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hacer el tema de sistema inmunitario o sistema inmunológico. Hay que tener muy en cuenta este tema. Así que chicos, sean cordialmente bienvenidos a esta clase gratuita de anatomía. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Se está escuchando bien el audio? ¿Se está escuchando bien la sintonía, la transmisión? Me gustaría poder saber en los comentarios de repente si ustedes me hacen llegar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Todo va bien? Vamos a ver el día de hoy sistema inmunitario, sistema inmunológico. Por supuesto están todos invitados a la clase del día de hoy. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Vamos a ver el día de hoy sobre todo el tema vamos a hablar hoy día pues de los agentes infecciosos, vamos a hablar hoy día de los agentes que son capaces pues, de producirnos algunas enfermedades. Y en base a esos temas que ya hemos visto, tópicos anteriores, vamos a ver cómo es que nuestro sistema de defensa, ¿no? Claro, teniendo como base los temas que hemos visto, como por ejemplo tejido sanguíneo, el sistema endocrino, el sistema, ¿no? Reproductor, etcétera, ¿no? Una serie de sistemas que ya hemos ido viendo y que por supuesto vamos a ir recordando con este tema. Vamos a ver, por supuesto, también vamos a tratar un poco sobre las principales preguntas con respecto al coronavirus, al COVID. Vamos a hablar un poco de las pruebas rápidas, de qué tratan, en base a, ¿no? por qué guarda relación con este tema, ¿sí? Por supuesto, están cordialmente invitados a la sesión del día de hoy. Pasa la voz, muchachos, pasa la voz a tus amigos, a tus compañeros, a quien creas que necesite la clase. La clase está dirigida a alumnos para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y dirigida para los chicos que van a la Universidad Nacional Federico Villarreal, que son las dos principales universidades que preguntan estos temas, que preguntan el tema del día de hoy, ¿no? Muchas gracias por su sintonía, muchachos. Ahora vamos esperando entonces, mientras se van conectando, mientras se van conectando los jóvenes, para poder pues ir, ir platicando sobre este tema, sobre este gran tema. Siempre, por supuesto, deseándoles lo mejor en su preparación, ¿no? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Vamos a ir un poquito poniendo un poquito de música para poder empezar antes. Recuerden que luego está programada la sesión de sistema inmunitario, sistema inmunológico. ¿Todo bien? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están?
Vamos conectándonos para poder empezar, para poder continuar. Cualquier duda, cualquier consulta, no es en hacérmela llegar. ¿Sí? Estamos aquí en pleno chat, sé que no hay ningún problema. Estamos acá para poder conversar, para poder iniciar la clase juntos. Vamos a esperar un momento mientras vienen los chicos esperando, ¿sí? Vamos a ver el día de hoy el sistema inmunitario. Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están yendo? ¿Cómo les va? Buenas tardes Nancy, buenas tardes William, Javier, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos chicos. Vamos a empezar ya en breves momentos el tema, por supuesto están invitados todos para poder dar inicio a este tema tan importante y tocado en examen de admisión, sobre todo San Marcos y Villarreal, que son universidades que ya han preguntado. El día de hoy vamos a tener algunas preguntas ya tipo, preguntas en que vamos a ver, pues por supuesto, sobre este tema importante. Sí, son un conjunto de 27 diapositivas. Vamos a hacer un tema, esta verdad está programada para 1 hora con 10 minutos, así que estamos listos pues para comenzar. No olvides en dejarme tus comentarios, alguna pregunta, alguna duda que tengas, ¿sí? No olvides de repente si tienes alguna pregunta, si tienes alguna sugerencia con respecto a las clases de química, clases de anatomía. No dudes en hacerme la llegar, así que vamos a esperar a los muchachos, a los chicos que se conecten, están todos invitados, ¿sí? Bienvenidos sean todos a la clase del día de hoy. Vamos a ver el sistema inmunológico, pasa la voz a tus amigos, comparte el enlace para que puedan pues poder comunicarse todos, puedan ver la clase del día de hoy todos. Sean bienvenidos todos muchachos. ¿Cómo te va? ¿Alguna pregunta que tengas con respecto a clases anteriores? ¿Algunas dudas que tengas con respecto a hoy día? Muchas gracias a los presentes, vamos a comenzar en breve. ¿Cómo están muchachos? ¿Alguna sugerencia, alguna duda que tengan? Por favor no duden en dejarme en los comentarios, ¿sí? Bienvenidos a todos los chicos que están presentes. Saludos para Wheeler, Cueva, saludos para Nancy, ¿sí? Muchas gracias por su sintonía y por su interés de aprender el día de hoy junto conmigo. Cualquier consulta, cualquier duda, háganmela llegar, no hay ningún problema, ¿sí? Y en breves momentos vamos a comenzar pues la clase del día de hoy. No dudes en revisar algunos temas, los temas que están acá en la que vemos. En la galería de videos están los temas de múltiples temas con respecto a, ya hemos avanzado varios temas con respecto al sistema digestivo, hemos avanzado al sistema reproductor, respiratorio, hemos avanzado varios temas ya importantes pues para tu preparación. Muy bien chicos, ¿cómo están? Pasen la voz entonces, pasen la voz a sus compañeros, sus amigos, para que puedan pues poder iniciar la clase. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Por favor, si me hacen saber en los comentarios. Si en caso se escucha bien la señal, se escucha baja. Sí, me dicen cualquier cosita para poder ya dar inicio. Vamos a ver el lío del sistema inmunológico, sistema inmunitario.
Cualquier duda, cualquier consulta, háganmela llegar. Yo voy a estar presto pues a poder resolverle sus dudas. ¿Se ve bien la imagen? ¿Se ve bien la calidad? ¿Se escucha bien? Ya, entonces, muchas gracias por decirme que ya está bien. Gracias, Miriam. Listo. Perfecto. Muy bien, vamos a ir comenzando entonces ya, para poder ya avanzar algunas cositas. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Muy bien, vamos a ver entonces el día de hoy el tema del sistema inmunitario. Mi nombre es Pedro Almeida. Va a ser un gusto poder estar el día de hoy con ustedes una vez más, por supuesto, frente a esta cobertura, frente a esta gran pandemia pues, que nos viene asolando. Sin duda alguna, no debe ser motivo de poder cesar en nuestra preparación. Y más sobre todo si existen proyectos como Academos que te brindan pues información para tu preparación. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver entonces el sistema inmunitario. Como les repito, mi nombre es Pedro Almeida. Va a ser un gusto estar con ustedes y un placer enorme estar con ustedes el día de hoy. Cualquier duda, cualquier sugerencia, puede hacerme llegar en los comentarios. Vamos a hacer también el día de hoy unos ejercicios. La clase está programada para una hora y 10 más o menos. Son pocas diapositivas, así que vamos a avanzar y comenzar el día de hoy. ¿Sí? Muy bien, chicos. Saludos para todos los presentes. Muy amables por su sintonía. Vamos a ver entonces el primer tema, la primera parte. Muy bien, chicos. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a empezar con esta diapositiva. Vemos a un bebé aparentemente muy tierno, muy sano, ¿no? Tranquilo, feliz. Pero por supuesto este niño está rodeado o le envuelve pues el llamado medio ambiente. Por supuesto este medio ambiente tiene pues agentes infecciosos que pueden atentar contra la vida de este nene, contra la vida de este niño. Agentes infecciosos como por ejemplo el virus, bacterias, protozoarios, hongos, helmintos, ácaros, priones precisamente, ¿no? Que son agentes que pueden ingresar al organismo del ser humano, al organismo de este bebé, que se encuentra muy indefenso y por lo tanto puede provocarle alguna enfermedad. Hemos visto, por ejemplo, virus, ¿no? Como por ejemplo el sarampión, la polio, bacterias como Salmonella typhi, bacterias como de repente protozoarios como el Yardelambra, etcétera. Múltiples organismos que pueden afectar o pueden atentar contra la vida de la persona, o en este caso del niño. Y entonces surge la pregunta, precisamente debemos de entender que la infección es el ingreso de estos agentes infecciosos que ustedes pueden observar acá. Entonces, surge la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo nos defendemos de estos agentes potencialmente infecciosos? ¿Cómo es que uno se defiende de estos virus, de estas bacterias, de estos priones? Y la respuesta precisamente vendría a ser mediante el sistema inmunitario, mediante el sistema inmunológico, ¿sí? Es la manera en cómo nosotros vamos a defendernos ante, por ejemplo, el virus del coronavirus, etcétera. Sin embargo, hay que hacer una observación y una aclaración, porque internamente algunas células de nuestro organismo, nosotros debemos recordar que nosotros somos seres formados por diversas células, intentan dividirse sin control e intentan formar neoplasias, pero un sistema inmune eficiente las va a destruir. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente internamente nuestro cuerpo está realizando división celular, una división celular de crecimiento natural, fisiológica. Sin embargo, cuando esta división celular en nosotros se ve descontrolada, es decir, no hay un control en esta división, es que se forman las llamadas neoplasias o cánceres. Pero un sistema inmune, un sistema eficiente, inmunológico, va a destruir y va a evitar precisamente o bien el proceso infeccioso o bien, por supuesto, un cáncer, una neoplasia. Entonces, a nosotros, en base a ello, nos hacemos la otra pregunta, ¿no? Entonces, nos conviene tener un sistema inmunitario fortalecido, un sistema inmunitario adecuado.
Entonces la pregunta vendría a ser, ¿y qué es el sistema inmunitario? ¿Y qué pasaría si el sistema inmunitario que nos permite a nosotros defendernos fuese deficiente? ¿O qué pasaría si fuese todo lo contrario de repente, ¿no? Obviamente, si fuera deficiente, obviamente estaríamos expuestos o estaremos expuestos a múltiples enfermedades. Obviamente las enfermedades van a entrar en nosotros con mayor facilidad. Por ejemplo, este niño, que es un niño famoso porque es un niño que le dio sarampión, por ejemplo, es una foto que tú la puedes encontrar en internet. Entonces, si nosotros tenemos un sistema inmunitario deficiente, ¿qué sucede? Que nuestro organismo sería vulnerable a los agentes infecciosos, ¿ok? Las bacterias, los virus, etcétera, nos atacarían. Y la otra pregunta sería, ¿y qué pasaría si tuviéramos un sistema inmunitario todo lo contrario, o sea, muy activo? Aquí, por ejemplo, vemos acá a una chica que las células del cuerpo, las células de pigmentación están atacando a ellas mismas. Entonces, recuerda que siempre debemos estar, como se dice, en un equilibrio. O sea, ni mucho, ni muy activo, ni tan deficiente tampoco. Ni tan deficiente ni tan activo. O sea, por eso debemos estar en un equilibrio. Un sistema inmunológico en equilibrio. ¿Por qué nuestro sistema entonces de defensa disminuiría? Por ejemplo, una alimentación inadecuada, por ejemplo, alimentaciones que de repente nosotros día a día comemos chatarra, de repente hamburguesas, frituras, etcétera. Eso a la larga va a disminuir nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, se habla de los llamados medicamentos, como por ejemplo los corticoides, que es un tipo de medicación. En el caso de los corticoides, recuerden que los corticoides son potentes desinflamantes. Son pastillas que van a calmar el dolor en pacientes con cáncer, por ejemplo. Pero también a la larga el exceso de corticoides va a causar una disminución de la defensa. Por ejemplo, ahora está muy común ahora el cáncer, ¿no? Las neoplasias. Recuerden que los cánceres, en efecto, ¿no? Los cánceres, por ejemplo, ahora van a atentar contra nosotros. Cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de lo que tú quieras en realidad. Obviamente un cáncer siempre va a disminuir las defensas. Por ejemplo, ¿no? Hay una enfermedad que ataca precisamente a los glóbulos blancos, que vendrían a ser las células de defensa del cuerpo. A esa enfermedad que ataca a las células de defensa del cuerpo recibe el nombre de leucemia. Aquí, por ejemplo, acá me he equivocado. Por ejemplo, las enfermedades inmunodeficientes, por ejemplo, la infección por el VIH, el SIDA. El SIDA, por ejemplo, va a ser una enfermedad condicionante de la disminución del sistema de defensa. ¿Sí? Vamos a recordar eso. El SIDA, por ejemplo, ¿no? Y ahora último se habla mucho del estrés, el estrés que de repente ahora tenemos, más que aún estamos confinados de repente, las deudas que tenemos que pagar, etcétera, ¿no? También disminuye nuestro sistema inmune, la depresión, el mal gano, etcétera. Entonces vamos a hablar entonces de las enfermedades autoinmunitarias, que son enfermedades que van a atentar contra nosotros mismos, ¿ok? Es por ejemplo, estamos hablando esto es un ejemplo cuando el sistema de defensa disminuye, y cuando el sistema de defensa está muy activo, van a ocurrir las llamadas enfermedades autoinmunitarias. Por ejemplo, acá vemos una niña con unas manchas rojizas, semejante pues a las alas de una mariposa. Entonces, por ejemplo, aquí esta niña sufre una enfermedad que se llama pues el lupus eritematoso. Vemos aquí otra, por ejemplo, enfermedad autoinmunitaria que tiene que ver con las articulaciones de los huesos. Esta enfermedad con las articulaciones de los huesos recibe el nombre pues de la artritis reumatoide, que también es una enfermedad autoinmunitaria. Vemos acá, por ejemplo, una enfermedad que causa la despigmentación de la piel, ¿no? Una enfermedad, por ejemplo, que tuvo Michael Jackson, la enfermedad del vitiligo. Por supuesto, acá de repente vemos otra enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad que afecta precisamente a una proteína del músculo que vendría a ser la distrofina, que es una enfermedad también autoinmunitaria. Entonces, ¿qué es el sistema inmunitario? El sistema inmunitario es un conjunto de estructuras y procesos biológicos que nos protegen de diversos agentes infecciosos, detectando y destruyendo células patógenas y cancerosas. ¿Ok?
Entonces, ¿y este conjunto de estructuras cuáles son? Muy bien, vendrían a ser las células, las proteínas específicamente. Dentro de las células están presentes los granulocitos que hemos visto en el tema anterior, los granulocitos también llamados polimorfonucleares, PMN, que eran pues los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Recuerdan que se llaman granulocitos porque presentan gránulos en su citoplasma. Las células se conforman también el macrófago, que tienen capacidad de fagocitar, y los linfocitos. Y dentro de las proteínas están los anticuerpos, o también llamados inmunoglobulinas, vamos a ver esto. También están formados por las citoquinas y por las proteínas del complemento. Y vamos a ver que existen dos tipos de inmunidad, y la inmunidad vendría a ser la inmunidad innata y la inmunidad de tipo adquirida. ¿Sí? Vamos a ver entonces, esta es una perspectiva general, y vamos a hablar de cada componente del sistema inmunitario. Entonces, vamos a centrarnos en la llamada MOR. ¿Dónde se forman estas células de defensa precisamente? Y vendría a ser la llamada médula ósea roja. Vamos a hablar entonces de la primera línea de defensa de la primer tipo de célula, que son los granulocitos. Recuerden que los granulocitos vendrían a ser un ejemplo, el neutrófilo. Y recuerda que el neutrófilo representaba del 50 al 70% de los leucocitos, que vendrían a ser los glóbulos blancos. Esta vendría a ser una célula que se forma precisamente en la médula ósea roja de los huesos. También recuerda para las preguntas de examen de admisión que forma la primera línea de defensa. ¿Qué cosa significa que sea la primera línea de defensa? Que es la primera en atacar frente a una infección. Por ejemplo, si una bacteria entra, va a ser la primera en ir en defensa. Recuerda que los neutrófilos van a presentar de 2 a 5 lóbulos o núcleos. Como puedes apreciar, tú observas aquí una especie de núcleos, una especie de careta feliz, son 3 núcleos acá. Recuerda que el neutrófilo va a presentar 2 a 5 núcleos. Recuerda que presenta en sus gránulos, presenta dos sustancias que vendrían a ser la lactoferrina y la amiloperoxidasa. O sea, nos pueden preguntar que esos son dos componentes precisamente del neutrófilo. Recuerda que la otra célula vendría a ser el eosinófilo. El eosinófilo va a representar del 1 al 4%. Como máximo va a presentar dos lóbulos y la llamada proteína catiónica principal. Esta proteína precisamente va a estar presente en el eosinófilo, ¿sí? Y esta proteína catiónica principal, recuerda que va a afectar y va a atacar específicamente a helmintos, gusanos, parásitos, oxiuros. Entonces, si nos preguntan a nosotros, ¿no? ¿Cuál es la primera línea de defensa? Usted va a decir los neutrófilos. Nos pueden preguntar cuál va a ser aquella célula o cuál es el tipo de granulocito o polimorfo nuclear que ataca a helmintos, parásitos o oxiuros, ¿no? Que vendrían a ser esos gusanos en la zona perianal, el eosinófilo, presentes en 1 al 4%. Y finalmente, otro tipo de granulocito o polimorfo nuclear vendría a ser el basófilo. Como puedes apreciar acá, sus gránulos son bien notorios, varios gránulos acá en el citoplasma. ¿Cuál va a ser la función? Dicho sea de paso, van a ser los menos abundantes, como ya hemos visto. Recuerda que sus gránulos, estos gránulos que tú ves acá, van a contener específicamente dos sustancias, que vendría a ser la heparina y vendría a ser la histamina. ¿Cuál es la función de la heparina? El anticoagulante. Va a evitar que la sangre coagule. Y la histamina va a guardar relación pues con las alergias. Muy bien. Otra célula que forma la médula ósea roja vendría a ser los monocitos. Y recuerda que los monocitos vendrían a ser pues el tipo de glóbulo blanco o leucocito más grande. Hemos visto que la nimoteína era el mono grande. Es decir, que los monocitos son las células más grandes que pueden haber. ¿Sí? Recuerda que los monocitos sufren un proceso de transformación. Estas células se transforman precisamente en los llamados macrófagos. Entonces, la pregunta es que ¿de dónde provienen los macrófagos? Van a provenir de los monocitos. Acuérdate de esa pregunta, ¿ok? Y recuerda que un macrófago tiene una gran capacidad de fagocitar. ¿Qué es fagocitar? Comer, atraer, ¿me hago entender? Tragar estas bacterias capaces pues, de originarnos alguna enfermedad, por ejemplo. Y recuerda que los macrófagos van a estar distribuidos por todo el cuerpo. Son grandes fagocitadores. Y recuerden que los macrófagos van a recibir nombres de acuerdo a su ubicación. Por ejemplo, ¿cómo se llama el macrófago en el sistema nervioso central? El macrófago recibe el nombre de microglía. ¿Cómo se llama el macrófago del hígado? Las células de Kupffer.
El macrófago de la piel se llaman las células de Langerhans, que es muy distinto, dicho sea de paso, es muy distinto a los islotes de Langerhans que están en el páncreas. Estas son las células de Langerhans que vendrían a ser los macrófagos de la piel, de la epidermis. Y por ejemplo los osteoclastos, ¿no? Que son los macrófagos del hueso, y así podemos hablar de muchos macrófagos. Por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, de los macrófagos de las articulaciones. Por ejemplo, recibe el nombre de sinoviocitos, ¿ok? Y así podemos hablar de muchos macrófagos, pero sobre todo los más preguntados son estos que están acá. Recuerda que el nombre que recibe cada una de estos macrófagos en diferentes partes. Esto puede ser motivo de pregunta de admisión, esta diapositiva, por eso que esto lo he tratado de realizar y compendiar. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, hemos visto que la médula ósea, esta médula ósea, está presente en el hueso. ¿Ok? Hemos visto que la hematopoiesis, hemos visto ya ese proceso que te invito a ver en el video de tejido sanguíneo, que es un video que hemos hecho hace poco. La médula ósea está presente en el hueso. Esta me va a producir las células sanguíneas, que vendrían a ser los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Y recuerden que los glóbulos rojos eran células anucleadas, no tenían núcleo, no tenía mitocondria, ¿sí? Recuerdan que también que los glóbulos blancos eran de 5 tipos. Recuerda que estos tres últimos que están acá, neutrófilo, basófilo y eosinófilo, por favor, reciben el nombre de granulocitos o polimorfonucleares, ¿ya? Recuerda que neutrófilo, basófilo y eosinófilo son polimorfonucleares. Eso fue pregunta ya. El monocito, que vendría a ser la célula más grande de estas cinco, de los glóbulos blancos, el más grande es el monocito, y el linfocito precisamente. Y recuerda que las plaquetas también son derivadas de la médula ósea. Recuerda que la plaqueta deriva de una célula más grande. Esa célula mayor recibe el nombre de megacariocito. Muy bien, entonces vamos a ver acá la médula ósea roja. Vamos a ver entonces que en este caso la médula ósea roja también hemos dicho que fabrica los llamados linfocitos. Vamos a hablar de los linfocitos, ¿ok? Un tipo de glóbulo blanco. Vamos a ver el primer tipo de glóbulo blanco. Este linfocito, recuerda que el linfocito, hay un tipo de linfocito que es el linfocito tipo B. El linfocito tipo B en un principio está inactivo. Entonces, inmediatamente este linfocito B expresa un receptor de membrana, y es cuando nosotros que decimos que este linfocito tipo B está activo. Ahora, este linfocito B activo puede seguir dos rutas, como puedes apreciar aquí hay dos flechas en color rojo. La primera ruta vendría a ser a que estos linfocitos B activos reciban el nombre de linfocitos de memoria. Y el segundo es que estos linfocitos B se diferencien en unas células llamadas plasmocitos. ¿Ok? Plasmocitos. Entonces recuerdan y que estas plasmocitos, o también llamadas células plasmáticas, que provienen de los linfocitos B activo, van a formar los llamados anticuerpos, y que específicamente vendrían a ser cinco tipos de anticuerpos o inmunoglobulinas. Eso tenganlo en cuenta. Hasta ahorita la pregunta que nos van a hacer es lo siguiente. Recuerda que el plasmocito o célula plasmática, recuerda que es una célula que proviene de aquel tipo de linfocito, del linfocito tipo B. Te voy adelantando que hay tres tipos de linfocito. El linfocito B, que hemos visto ahorita, está el linfocito T y el linfocito NK. Repito, linfocito B, linfocito T y linfocito NK. Vamos a ver el siguiente tipo de linfocito, que vendría a ser el linfocito T. Este linfocito T, recuerda que puede ser precisamente, está en un principio inactivo, y luego cuando este se activa, me va a producir este linfocito T activo, tres tipos de linfocito a su vez, de tipo T. El tipo T4, que recibe el nombre de helper, linfocito ayudador o linfocito colaborador. El siguiente tipo de linfocito vendría a ser el linfocito CD8 positivo, que también le llamamos linfocito citotóxico, ¿ok? Y el linfocito CD8 negativo, que vamos a denominarle supresor, ¿ok? Supresor. Vamos a ver entonces, vamos a hablar sobre cada uno de estos, por supuesto espero que me acompañes. Aquí sobre todo las preguntas van a orientarse entre qué es un plasmocito, de dónde proviene el plasmocito. Entonces, aquí la pregunta de la respuesta es que el plasmocito me sintetiza las llamados anticuerpos o inmunoglobulinas. ¿Ok?
Y recuerda pues que este linfocito T puede dividirse y puede pues clasificarse en helper, citotóxico o supresor, ¿ok? De acuerdo al receptor que presente. Entonces vamos a hablar de las proteínas también, que era el otro componente del sistema inmunitario. Estas proteínas que son componentes del sistema inmunitario, buenas tardes Semi, buenas tardes Linda y Ernesto, estas proteínas que son parte del sistema inmunitario vendrían a ser tres: los anticuerpos, las citoquinas y las proteínas del complemento. Entonces recuerda que los anticuerpos eran producidos por los plasmocitos que acabamos de ver, o células plasmáticas. Recuerda entonces que estos anticuerpos también se les llama inmunoglobulinas y son de 5 tipos: de tipo G, inmunoglobulina tipo A, tipo M, tipo E y tipo D. Y que estos anticuerpos o inmunoglobulinas lo sintetizaba y lo formaba el plasmocito, ¿sí? O célula plasmática. Recuerda que el plasmocito sintetiza los anticuerpos. Las citoquinas también, que no vamos a hablar mucho sobre esto el día de hoy, pero lo que sí vamos a hablar un poquito de las proteínas del complemento, que también es un tipo de proteínas y son más o menos son 20 proteínas cuya función va a ser amplificar la respuesta inmunitaria. Vamos a ver sobre los tipos de inmunidad. Recuerda, los tipos de inmunidad van a ser dos: la inmunidad innata o inmunidad natural, y la inmunidad adquirida, también denominada adaptativa. ¿En qué radica? ¿Cuál es la diferencia entre ambos tipos de inmunidad? Ok, recuerda que la inmunidad va a ser cómo uno se defiende frente a organismos invasores. ¿Cómo yo me defiendo? ¿Cómo yo ataco a esos organismos, a esas bacterias? ¿Cómo yo ataco a esos virus? Puede ser de dos maneras. La primera barrera vendría a ser innata o natural, cuya función vendría a ser estas, que es inespecífica. ¿Qué cosa quiere decir inespecífica? Que no diferencia de acción rápida, de acción local y que está presente en nosotros desde el nacimiento. ¿Cuál es la diferencia? La inmunidad adquirida o adaptativa es que es específica, es de acción lenta, comparando, ¿no? No es de acción local, o sea, no ataca un solo lugarcito, sino ataca todo el sistema, que se adquiere al pasar los años. ¿Me dejó entender? Esa es la principal diferencia, que esto va a ser motivo de pregunta también. Muy bien, sigamos con las diapositivas. Vamos a hablar entonces de la primera inmunidad, que es la inmunidad innata o natural. Y recuerda que la inmunidad innata es la que con la que uno nace, con la que uno está ya, desde el momento en que uno nace, ya presenta ese tipo de defensa. ¿Y cuáles son los componentes de ese sistema innato, de ese sistema natural, de ese sistema congénito? Por ejemplo, las barreras físicas, por ejemplo, la piel. La piel es un tipo de órgano inmune, ¿ok? La piel, recuerda que en la piel estaban los macrófagos. ¿Cómo se llamaban los macrófagos de la piel? Se llamaban las células del Langerhans, ¿verdad? Por ejemplo, las secreciones. Las secreciones también son barreras, son tipo de inmunidad. Por ejemplo, las lágrimas. Recuerda que las lágrimas presentan un pH. Por ejemplo, la saliva. ¿Recuerdas que en la saliva había un componente que se llamaba la lisocima o muramidasa, ¿cierto? Recuerda que la lisocima es un potente bactericida. Por ejemplo, tenemos el jugo gástrico. El jugo gástrico que tiene un pH de 1, y cómo interviene en la defensa, interviene pues con el ácido clorhídrico, ¿ok? Mata a las bacterias, recuerda, entonces es un potente bactericida. En el caso de las células, ¿no? Tenemos a los fagocitos. Recuerda que los fagocitos son un tipo de inmunidad innata. Y los linfocitos NK, recuerden que había tres tipos de linfocitos: el linfocito B, el linfocito T y los linfocitos NK. Solamente el linfocito NK vendría a ser inmunidad innata. Los otros dos vendrían a ser inmunidad adquirida o específica. Por ejemplo, moléculas, como por ejemplo los interferones. Cuando yo hablo sobre los interferones, ¿ok? Van a ser moléculas que van a actuar contra los virus, ¿ok? Esto fue pregunta de examen. Recuerda que los interferones son proteínas que van a actuar contra los virus, y también las proteínas del complemento. Y otra pregunta que nos pueden hacer acá es la inflamación. Recuerda que la inflamación también es un tipo de inmunidad innata. Y otra cosa que me gustaría agregar aquí, y que ha sido motivo de examen de admisión, va a ser también la fiebre. Recuerda entonces que la inflamación y la fiebre vendrían a ser ejemplos de inmunidad innata. Aquí las preguntas van a ser las siguientes. La fiebre es considerada ¿qué tipo de inmunidad, no? ¿Innata o adquirida? Innata. La inflamación, ¿qué tipo de inmunidad es? Ya tú sabes qué responder.
La siguiente pregunta que te puedo hacer acá es, los linfocitos NK, que significa Natural Killers o asesinos naturales, ¿qué tipo de inmunidad vendría a ser? Tú vas a decir inmunidad innata. La lisocima, la lisocima es innata. Te preguntan el jugo gástrico y así vamos probando, probando, probando. Te pongo la alternativa A, en la B, C, D, E. Te pongo en 4, te pongo cualquiera de estas opciones que están acá y en una te pongo de repente una que tiene que ver con la inmunidad adquirida o inmunidad específica. Vamos a ver entonces la pregunta, ¿qué es un antígeno? ¿Qué es un antígeno? Vamos a ver, por ejemplo, acá la estructura de una bacteria. Esta es una bacteria. Y recuerda que un antígeno va a ser una pequeña porción, una estructura presente en ese organismo. ¿Ok? Inmediatamente a eso se le define como antígeno. ¿Qué es antígeno entonces? Antígeno es cualquier sustancia extraña que introducida en el interior del cuerpo, de nuestro organismo, provoca una respuesta inmunitaria dirigida de manera específica. Por ejemplo, vamos a suponer que ingresa por primera vez el bacilo de Koch. ¿Recuerdas que el bacilo de Koch era la bacteria de la tuberculosis, cierto? Entonces, el bacilo de Koch presenta en su membrana un antígeno y ese antígeno, por supuesto, va a generar en nosotros una respuesta inmunitaria. Entonces, quiero que te lleves este concepto, que el antígeno, pregunta de examen de admisión, es aquella sustancia extraña que me va a producir en mí una respuesta inmunitaria. Eso es la respuesta de antígeno. ¿Ok? Entonces, inmediatamente van a ver, ¿te acuerdas cómo se llamaban los plasmocitos? El organismo va a empezar a sintetizar precisamente a los plasmocitos. Recuerda que los plasmocitos sintetizaban los anticuerpos inmunoglobulinas. Entonces, el plasmocito libera anticuerpos y esos anticuerpos van a dirigirse ¿a dónde? Van a dirigirse al antígeno. ¿Ok? Van a dirigirse al antígeno y precisamente van a empezar la respuesta inmunitaria. ¿Sí? Recuerda entonces que aquí el antígeno promueve una respuesta inmunitaria, favoreciendo ¿qué cosa? La síntesis de anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿ok? Esos anticuerpos inmunoglobulinas van a atacar y van a reconocer a ese antígeno, ¿ok? Eso es inmunidad adquirida. Recuerda que las células de nuestro cuerpo también presentan antígenos, pero son diferentes a los antígenos presentes en los agentes infecciosos, ¿ok? Vamos a ver, vamos a activar todo esto. Muy bien. Entonces, por ejemplo, el sistema inmunitario entonces adquirido reconoce lo propio del extraño. Obviamente un bacilo de Koch o de repente un Yersinia pestis o un coronavirus, por ejemplo, ¿no? De repente el coronavirus entra a tu cuerpo y obviamente tú reaccionas, ¿me dejo entender? ¿Haciendo qué? Haciendo fiebre. Entonces estamos haciendo un tipo de inmunidad innata, porque la fiebre es inmunidad innata. Obviamente luego hacemos inmunidad adquirida o simultáneamente, fabricando anticuerpos que nos permitan a nosotros defendernos. Vamos a ver un poquito de esa inmunidad adquirida, de esa inmunidad artificial también que hemos visto. Recuerda entonces que el sistema inmunitario adquirido reconoce lo propio del extraño. El sistema, por ejemplo, innato no lo hace. Él ataca a quien sea, no reconoce lo propio del extraño. El sistema inmunitario reconoce antígenos diferentes de diferentes microorganismos, bacterias, virus, protozoos, etc. Y recuerda que una vez ingresado el agente patógeno, el cuerpo produce inmunoglobulinas, produce anticuerpos e inmediatamente ante una próxima exposición, el cuerpo va a presentar una especie de memoria, la llamada memoria inmunológica. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá. Entonces, las primeras células en estar presentes frente al ingreso de un agente patógeno vendría a ser por los ejemplos del linfocito de tipo T, el linfocito T4. Entonces, este linfocito T4, o también llamado colaborador o helper, se activa e inmediatamente activa ¿a quién? Activa al linfocito B. Y recuerda que el linfocito B se activa, cuando se activa se convierte en el llamado plasmocito, célula plasmática. E inmediatamente este plasmocito empieza a fabricar anticuerpos, como por ejemplo vendrían a ser estos, los anticuerpos o inmunoglobulinas. ¿De acuerdo? Muy bien.
Este, por ejemplo, es un anticuerpo globulina o inmunoglobulina. Recuerda que presenta dos partes específicamente, la llamada cadena ligera, que vendría a ser estas que están acá, uno, dos, y la llamada cadena pesada, que vendría a ser esta larguita que está acá y esta larguita que está acá. ¿Ok? Recuerda que la cadena ligera con la cadena pesada se une a través de puentes de azufre, a lo que nosotros denominamos puentes disulfuro. ¿Ok? Recuerda que la cadena ligera se une con la cadena pesada a través de puentes disulfuro. Acá también vemos puentes disulfuro. Vemos en cada cadena, por ejemplo, si vemos la cadena pesada, vemos que hay un grupo o un sitio precisamente grupo amino y vemos acá un grupo pues carboxilo, COOH. ¿Sí? Muy bien. Recuerda entonces también que a esta parte se le llama porción constante, es decir, todo lo negrito y todo lo morado se le llama porción constante y se le llama porción variable a toda la parte amarilla, repito, a la parte amarilla. Y esa parte amarilla que tú estás observando acá recibe el nombre de sitio de unión. Vamos a empezar que pase acá el señor que está haciendo Google. Dice que puedes llevarte 3 pares medias por 5 soles. ¿Qué dicen? ¿Compramos o no compramos los guantes de lana? Ok, sigamos. Entonces, esta parte que está acá se llama sitio de unión. Entonces, la pregunta que nos dicen, ¿no? Acá van a hacer dos preguntas, muchachos. Simple, sencillo, ¿no? La pregunta va a ser, ¿cuál es el sitio de unión con el antígeno? Es decir, por ejemplo, los anticuerpos se empiezan a producir y van a atacar a las bacterias, van a interactuar con ese antígeno que ha ingresado. ¿Ok? Entonces recuerda que ese sitio de unión con el antígeno recibe el nombre de porción variable y no la porción constante. Eso creo que te lo quedes grabado porque ha sido motivo de pregunta de examen. ¿Sí? Recuerda que la porción variable es aquella que se unen con el antígeno. Muy bien. Entonces hemos visto que hay 5 tipos de inmunoglobulinas: inmunoglobulina tipo G, tipo A, tipo M, tipo B, tipo D. ¿Está bien? Hay 5 tipos de inmunoglobulinas y con lo cual simplemente quiero que tú sepas cuál es el porcentaje y cuáles son las características de cada uno. ¿Está bien? A ver, el más abundante, como puedes apreciar acá, es la inmunoglobulina G, con un 80%. Recuerda que de las 5 inmunoglobulinas o anticuerpos es la que atraviesa la placenta. Eso siempre recuerdo porque siempre va a ser pregunta, examen de admisión. Antes, entonces, quiero que primero sepas sobre atraviesa la placenta. Ahora me gustaría que tú me sigas. Sígueme, no leas esta parte, quiero que leas el M, el tipo M. Cuando tú hablas el tipo M, tienes que leer también el tipo G, porque el tipo M, y esto va a ser importante para tú saber sobre la prueba rápida de coronavirus, cuando tú hablas del tipo M, vas a decir que participa en la respuesta inmunitaria primaria o precoz. Profesor, ¿qué cosa quiere decir primaria? Quiero que tú te sepas lo siguiente. Inmunoglobulina, mira, cuando digas M, tú vas a recordarte de la palabra primaria. M, acá, mira, donde ves esta M de primaria, va a decir de inmunoglobulina tipo M. Es más, acá dice, mira, primaria y M, inmunoglobulina tipo M, es una mnemotecnia. ¿Por qué? ¿Qué cosa quiere decir primaria? Que es primero, que va a ser la primera inmunoglobulina que va a ser sintetizada cuando ingresa un organismo. Supongamos, cuando ingresa coronavirus a tu cuerpo. Cuando ingresa coronavirus a tu cuerpo, la primera inmunoglobulina o anticuerpo que se va a sintetizar es la tipo M. Es por eso que en las pruebas rápidas uno evalúa esto, que ahorita lo vamos a ver. Y la G es la secundaria o las de recuerdo. Cuando tú veas inmunoglobulina M, vas a tú decir que la enfermedad recién está comenzando, que tienes la enfermedad y que estás comenzando. Y cuando tengas mucha inmunoglobulina G, quiere decir que estás precisamente en esa etapa un poquito aguda y tardía, o sea, ya después de que te has contagiado. Y si presentas las dos elevadas, quiere decir que ya te estás recuperando. Vamos a verlo con un ejemplo, no te preocupes. Simplemente quiero que sepas que la G atraviesa la placenta, que la M es la primerita que se sintetiza, que la G es la segunda que se va a sintetizar, que la A se encuentra en la leche materna, en la saliva, o sea, las secreciones, ¿me dejo entender? En las secreciones de la vía intestinal y urogénea. Recuerda esto que está acá, las secreciones, ¿ok? Recuerda que la inmunoglobulina tipo M aparece como pentámero. ¿Qué cosa es pentámero? Vamos a ver esto, mira.
Tú puedes saber que acá la inmunoglobulina tipo M aparece como pentámero, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es pentámero. La inmunoglobulina A tiene forma de dímero, porque hay dos, mira, 1, 2. Y todas las demás, la D, la E y la G, tienen una forma normal, la que tú conoces, una forma de yate. ¿Ok? Entonces, en conclusión, la diferencia que tú debes reconocer es que la inmunoglobulina tipo M es la respuesta primaria, la que ataca primero. La inmunoglobulina tipo G es la secundaria, que atraviesa la placenta, acuérdate de esto. Esto de las bacterias no es mucho, atraviesa la placenta. La pregunta de inmunoglobulina tipo A es que está en las secreciones, en las membranas mucosas, la leche materna, en la saliva, etc. La inmunoglobulina tipo E, recuerda lo que está en rosado, que afecta o interviene en las alergias, en las ronchas, ¿ok? En las alergias, en las ronchas, en los estornudos, etcétera, en los animalitos con gatos, al polen, al frío, en el asmático, las alergias, preguntas de examen de admisión, y los parásitos. Cuando uno está parasitado, cuando uno tiene bastantes oxiurus, helmintos, etcétera, este inmunoglobulina tipo E se aumenta de concentración. ¿Ok? Y la inmunoglobulina tipo D, lo único que puedo decirte es que interviene en la diferenciación celular, es la más inespecífica. Entonces vamos a hablar un poquito de las pruebas rápidas de coronavirus en todo caso, ¿sí? Vamos a hablar entonces de unos kits para test rápido de inmunoglobulina tipo M e inmunoglobulina tipo G. Recuerda entonces que esta detección de prueba rápida, que es un poco más cara, es de 10 a 15 minutos, sale tu resultado, y la precisión es de 93,43%. Es la que hemos estado haciendo algunos personales médicos en el hospital. Entonces, por ejemplo, si tú ves acá, vamos a hacer el estudio. Bueno, sencillamente lo que tú tienes que hacer es tener un kit precisamente en cuanto a esto, ¿no? Lo primero que se hace es desinfectar la punta de tu dedo, en realidad puede ser cualquier dedo, con una almohadilla en alcohol, ¿sí? Eso ya viene, el aparato viene ya instalado. Inmediatamente lo que hacemos es una lanceta, es decir, una pequeña agujita con la que uno va a precisamente retirar una gotita de tu sangre. Inmediatamente lo que uno hace es a través de un gotero, es succionar esa gotita, y lo que vamos a hacer precisamente es depositar esa gota de sangre en este aparato, no sé si se aprecia bien en el aparato. En realidad acá el aparato vendría a ser este que está acá, para SARS-CoV tipo 2. Hay un punto A y un punto B. En este punto A nosotros colocamos tu prueba de sangre, tu gotita de sangre, y acá vamos a colocar un reactivo, que es un reactivo general. ¿Ok? Para que la prueba salga, para que la prueba sea válida, para que la prueba sea válida, siempre tiene que salir la línea C. Acá hay una línea C, la línea G y la línea M. ¿Qué cosa quiere decir C? Línea de control. La G quiere decir inmunoglobulina tipo M y la M quiere decir inmunoglobulina tipo M, ¿no? Tipo G y tipo E. Para que la prueba sea válida, como vemos en las cuatro primeras, tienen que salirte sí o sí la línea C, la línea de control C, C de control. ¿Ok? Si sale la línea de control C, si se pinta después de 15 minutos, quiere decir que la prueba es válida. Si en cambio, por ejemplo, acá vemos estos cuatro que están a la derecha, vemos que la línea C no ha salido, no se ha pintado. Entonces, como vemos que la línea C o la línea de control no se ha pintado, vamos a considerar que son nulos, no vale la prueba. ¿Ok? Vamos a ver entonces. En todos los casos válidos, como puedes apreciar acá, vemos que la línea C siempre se va a pintar. Ahora la pregunta sería, si no se pinta la inmunoglobulina tipo G y la inmunoglobulina tipo M, tú vas a hacer un caso negativo. ¿Ok? Vas a hacer un caso negativo. Si en caso, por ejemplo, se pinta la inmunoglobulina tipo M, solamente la inmunoglobulina tipo M, repito, si solamente se pinta la inmunoglobulina tipo M, con la C por supuesto, quiere decir que tú estás en la etapa aguda de la enfermedad del coronavirus, o sea, estás infectado con coronavirus y por lo tanto das positivo, estás en la fase aguda, estás expresando recién los síntomas. Si en caso a ti te sale, si en caso te sale la G, si se pinta la G, quiere decir pues que estás en la fase aguda tardía. Y si en caso se pintan las dos, tanto G como M, y la C, quiere decir pues que tú estás en una etapa de recuperación de coronavirus, pero igual eres positivo.
¿Ok? Muy bien, chicos. Eso espero que hayan comprendido. Y la pregunta sería, ¿y por qué se pinta la inmunoglobulina tipo M? ¿Por qué se pinta la inmunoglobulina tipo G? Ok, en este caso hemos visto que la inmunoglobulina tipo M, si aparece, estamos pues iniciando la enfermedad de coronavirus. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que la primera inmunoglobulina en aparecer frente a este virus que nos está atacando es la inmunoglobulina tipo M. Es por eso que yo te digo que la M es la primaria. Y si aparece la G, quiere decir que es secundaria. ¿Me dejo entender? Y si aparecen las dos, quiere decir que ya hay, como se dice, una etapa de recuperación. ¿Ok? Muy bien, chicos. Vamos a hablar un poquito sobre la barrera natural que es la piel. Recuerda que la piel tenía, pues, vamos a poner que este sea un antígeno. Un momento, por favor. Ya prendí mi luz. Vamos a suponer que este sea pues la piel, ¿no? Y recuerden que vamos a suponer que una bacteria o cualquier cosa en realidad, el antígeno presente en esa bacteria haya burlado la piel. Entonces ha penetrado precisamente, inmediatamente lo primero con que se va a topar esta bacteria, este antígeno de la bacteria, son con los macrófagos de la piel. En este caso, por ejemplo, las células de Langerhans. Inmediatamente este macrófago que va a presentar y va a agarrar un poquito de este antígeno, por así decirlo, va a agarrar un pedacito de ese antígeno y va a presentar el antígeno a la célula pues, que comanda todo, que vendría a ser el linfocito de tipo T4. Recuerda que el linfocito T4 comanda la inmunidad, ¿ok? Ahora, vamos a ver lo siguiente. Recuerda que hay dos tipos de inmunidad bajo el aspecto, en la inmunidad adquirida, la inmunidad adquirida presenta dos tipos de inmunidad. La humoral, que va a ser la comandada por el linfocito B, y la inmunidad celular, que va a estar comandada pues por el linfocito T8, o, ¿te acuerdas? El citotóxico. ¿Ok? Esto va a ser pregunta de examen, repito entonces, ¿ya? El antígeno interactúa con el macrófago y el macrófago le presenta un pedacito de ese antígeno. Ese antígeno va a presentarse al receptor del linfocito T4 o linfocito helper o colaborador. Y si seguimos, por ejemplo, la vía de la inmunidad humoral, vamos a ver que el linfocito T4 va a liberar unas sustancias o unos mediadores químicos que van a propiciar la inmunidad, que reciben el nombre de interleucinas o interleuquinas. Estas interleucinas sintetizadas por el linfocito T4 hace que el linfocito B se diferencie en plasmocito o célula plasmática. E inmediatamente, buenas tardes, Seimi, inmediatamente estos plasmocitos empiezan a fabricar anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿de acuerdo? Y estos van a atacar precisamente a los antígenos. Por otro lado, si la vía es por la vía de la inmunidad celular, es decir, aquellas comandadas por el T8 positivo o citotóxico, recuerda que este T8 positivo lo que hace es activarse e inmediatamente liberar unas sustancias que reciben el nombre de perforinas. Recuerda que las perforinas son sustancias que van a perforar a la célula infectada en todo caso. Porque recuerden que el antígeno, de una vez que entra al organismo, el antígeno puede estar aún fuera de la célula, como también puede ya entrar o haber entrado ya de una vez a la célula. Cuando el antígeno, es decir, aquella sustancia que va produciendo la enfermedad, ya ingresó a la célula, es atacada por el T8 positivo. Permite la perforación de la membrana de la capa celular, de la membrana celular, de tal manera que el antígeno sea expuesto y de tal manera pues que ocasionar pues la llamada destrucción. Muy bien, entonces aquí la pregunta, recuerda que va a guardar relación con respecto a quién dirige la inmunidad humoral, el linfocito tipo B, quién dirige la inmunidad celular, el linfocito T8 positivo o T8 citotóxico. ¿Ok? ¿Cómo se llaman las moléculas que liberan el T8 positivo o citotóxico? Perforinas. ¿Cómo se llama el componente que maneja precisamente todo este tipo de inmunidad? El linfocito T4, colaborador o helper. Y recuerda que si este linfocito falla, inmediatamente todas estas vías se ven interrumpidas. Es por eso que hay una enfermedad llamada SIDA,
el virus del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, y lo que hace ese VIH es específicamente atacar al T4. Y es por eso que el linfocito T4 se ve alterado, se ve destruido. Es por eso que la inmunidad, ¿cómo estaría entonces en el cuerpo, en el organismo de un paciente con VIH? Alterada, disminuida. ¿Me dejo entender? A eso voy. Finalmente, ya para acabar la clase, recuerda que hay dos tipos. Hay que estudiar, por supuesto, la llamada la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Y esto va a ser pregunta de examen de admisión, ¿no? Recuerda que la inmunidad activa es cuando yo elaboro, yo elaboro anticuerpos, y la inmunidad pasiva es cuando yo recibo anticuerpos de otra persona. Yo recibo anticuerpos de otro lado, externamente. Por supuesto, a ver, en el caso de la activa puede ser de dos tipos también, natural y artificial, y recuerda que la pasiva también puede ser natural o artificial. Vamos a suponer, vamos a suponer que una persona tenga gripe, tenga una enfermedad común cualquiera, ingresa un agente infeccioso, inmediatamente, ¿qué voy a hacer yo? Voy a producir anticuerpos. Y como yo produzco anticuerpos, como yo elaboro anticuerpos de manera natural, se llama activa de tipo natural. Y se llama artificial, por ejemplo, en las vacunas. Por ejemplo, en las vacunas a mí me inyectan el antígeno. Por ejemplo, la llamada vacuna un ejemplo nomás, la vacuna del coronavirus, vamos a suponer. A mí me están inyectando una parte del virus en realidad. Solo que esa, ese antígeno que me están inyectando del virus recibe el nombre de antígeno atenuado. ¿Qué cosa es un antígeno atenuado? Es parte, es ese organismo pero muerto, capaz de hacerme producir a mí anticuerpos para esa enfermedad, pero sin producirme la enfermedad. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de inmunidad activa de tipo artificial va a ser la vacunación. Un ejemplo de inmunidad activa natural vendría a ser las patologías infecciosas. Y la pasiva, cuando yo recibo anticuerpos, puede ser natural también o artificial. Recuerda que se llama natural cuando yo recibo, el bebé, por ejemplo, está recibiendo anticuerpos de la leche materna. Como está recibiendo anticuerpos de leche materna, está él recibiendo, y por una vía natural que vendría a ser el organismo mamario, ¿no? Y artificial, por ejemplo, vendría a ser cuando uno recibe anticuerpos, pues directos, los llamados pues inmunosueros, ¿ok? Vamos a ver que te pica una araña. Esto es un poco de repente tedioso de explicar, de entender también, pero vamos a ver con los ejercicios que es fácil, ¿ok? Por ejemplo, me pica una araña que es el Atrolectus mactans, la viuda negra. Inmediatamente yo me dirijo al Hospital Nacional Cayetano Heredia. Inmediatamente, hasta que mi cuerpo fabrique anticuerpos, va a ser bien complicado. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Los llamados inmunosueros, que nos den el antídoto. Y ese antídoto vendrían a ser los anticuerpos suministrados por una vía artificial. Vamos a explicar mejor entonces esta parte. Vamos a ver entonces que la inmunidad de tipo activa, la activa puede ser de dos tipos, natural o artificial, como vemos en las dos de arriba, ¿no? Y la inmunidad pasiva también puede ser de tipo natural y puede ser de tipo artificial. En el caso de la inmunidad activa natural, recuerda que el antígeno que ingresa por una vía natural. En el caso de respiratoria puede ser la bacteria de la tuberculosis. En el caso de la digestiva puede ser por una bacteria, pues no se me ocurre la difteria, ¿no? El bacilo de Ebert, por ejemplo, ¿no? Sexual, por ejemplo, el Neisseria gonorrhoeae, y así. Ingresa un agente, inmediatamente el plasmocito, que vendría a ser la célula plasmática, me empieza a fabricar anticuerpos. ¿Y esos anticuerpos a dónde se dirigen? Al antígeno. Entonces, como puedes darte cuenta, yo estoy elaborando anticuerpos. Y como estoy elaborando anticuerpos, como yo elaboro anticuerpos, se llama activa. Por ejemplo, acá, yo también estoy elaborando anticuerpos acá. Yo elaboro anticuerpos, no me lo dan de una manera externa. Y como yo elaboro anticuerpos, ¿frente a qué? Mira, por ejemplo, un antígeno, cuando ingresa por una vía artificial. Cuando, por ejemplo, las vacunas, acuérdate de esto, las vacunas son un ejemplo de inmunidad activa artificial, ya que me están introduciendo también el antígeno, mira.
También me están poniendo el antígeno, pero recuerda que el antígeno acá es atenuado, el antígeno acá está muerto. A mí me están poniendo la bacteria de la tuberculosis, me están poniendo a mí el virus del papiloma humano, me están poniendo a mí el virus del coronavirus. Pero ¿qué pasa? Que esos virus están muertos, son antígenos atenuados, antígenos muertos, que no son capaces de producirme la enfermedad. Es por eso que también nosotros en las vacunas, nunca te olvides de esto, que es de tipo de inmunidad activa artificial. La inmunidad pasiva natural a través de la leche materna. O por ejemplo la inmunoglobulina tipo G, ¿te acuerdas que ingresaba a través de la placenta? Que atravesaba la placenta. Y por ejemplo la leche materna también. Son ejemplos de pasiva natural donde yo recibo anticuerpos, tú recibes anticuerpos. ¿Dónde más recibes anticuerpos? En el caso de los antis, de los inmunosueros. Te pica una serpiente, te pica la viuda negra, ¿me dejo entender? Te pica la pitón, esa serpiente altamente venenosa. Hasta que tú fabriques anticuerpos van a demorar horas, días, y tú en ese transcurso de días vas a morir. Entonces tú necesitas anticuerpo ¿cómo? Ya, de una vez necesitas anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa? Tú de manera artificial recibes esos anticuerpos de tal manera que tu cuerpo, que tu organismo se calme, se tranquilice. Vamos a hablar finalmente de la calendario de vacunación. Y recuerda que las vacunas vendrían a ser un tipo de inmunidad activa artificial. ¿Ok? Vacunación, inmunidad activa artificial. En el caso del nacimiento, recuerda que en el nacimiento, todos sin excepción, según el Ministerio de Salud, recibimos la vacuna, la BCG y la HVB, que sería el bacilo de Calmette-Guerin, ¿ok? Que va a protegernos, nos va a dar protección para la tuberculosis y se da por vía, esa vacuna es por vía intradérmica, o sea, en tu hombrito. La hepatitis B, la vacuna que nos dan al momento de nacer es la HVB, ¿no? Contra la hepatitis B y se da por vía intramuscular, o sea, en el músculo te ponen. Cuando ya vuelves nuevamente a tu calendario de vacunas, a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, se te pone la pentavalente y se llama pentavalente porque nos van a poner 5 antígenos atenuados. ¿Para qué? Para el Corynebacterium diphtheriae, cosa que nos evita la difteria, para Bordetella pertussis, recuerda que era la tos coqueluche, la tos convulsiva, eso te acuerdas, el Clostridium tetani para los tétanos, el virus de la hepatitis B para la hepatitis B y la Haemophilus influenzae para la influenza tipo B. Y esa administración es tipo intramuscular, o sea, en el músculo te ponen eso. Fíjense por favor las fechas, ¿ya? Esto ha sido ya pregunta en San Marcos. Recuerdan la APO, que es la antipolio oral, que prácticamente te evita la poliomielitis. Y recuerda que esta vacuna es por gotitas. Recuerda que una vacuna no siempre es una inyección. Una vacuna puede ser unas gotas. ¿Ok? Recuerda que una vacuna es el hecho de ponerte a ti un antígeno atenuado. ¿Ok? A mí me ponen parte del colinector de estas bacterias, pero no hago la enfermedad. Eso es. ¿Ok? Yo no expreso la enfermedad. En este caso, la poliomielitis recuerda que era una enfermedad que atacaba las astas anteriores o motoras de la médula espinal. Es por eso que uno, ante este virus de la poliomielitis, uno ya está protegido. O sea, tú ya estás protegido con la APO. Vamos a ver, por ejemplo, en las vacunas del primer añito, que es la SPR, que es la triple viral, S de sarampión, P de papera y R de robiola, ¿ok? Que te protegen precisamente para estas enfermedades, que es por vía intramuscular, o sea, en tu músculo te van a colocar la SPR. Vamos a hablar un poquito de la BCG y de la pentavalente. En el caso de la BCG, recuerda que sea del nacimiento y la pentavalente durante estos 2 primeros meses de vida a máximo medio año. Recuerda entonces que la BCG, que es la vacuna de Calmette-Guerin, nos va a proteger contra la tuberculosis, contra el bacilo de Koch. Recuerda que está compuesto por microorganismos vivos atenuados, ¿ok? ¿Qué cosa es un microorganismo vivo atenuado? El antígeno atenuado, recuerda cuando se ha perdido la virulencia, pero mantienen sus antígenos. ¿Qué cosa es la virulencia? Es decir, que este antígeno, este organismo, pierde la capacidad de generarnos enfermedad y se administra y se pone en el hombro derecho, en el hombro derecho. ¿Ya? Y la pentavalente, como tú ya sabes, que va a estar compuesta por toxoides. ¿Qué son toxoides? Son toxinas atenuadas elaboradas por las bacterias. Para, por ejemplo, ¿no? Corynebacterium diphtheriae para la difteria, el Clostridium tetani para los tétanos, Bordetella pertussis
para la tos pertussis o tos convulsiva, el polisacárido de la cápsula del Haemophilus influenzae para la influenza, ¿no? Y el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, que es elaborado con técnicas de ADN recombinante. O sea, todas esas cositas que tú ves acá se llama la pentavalente, que nos protege contra 5 enfermedades. ¿Ok? Entonces recuerda que la pentavalente nos protege contra la difteria, contra los tétanos, contra la tos convulsiva, contra la influenza tipo B y la hepatitis tipo B. En el caso de la antipolio oral, ya hemos visto que nos protege de la poliomielitis, es una vacuna en gotitas que se le da al bebé, se da en gotitas, ¿ok? Y recuerda que es compuesta, esta vacuna tiene el virus de la polio, vivo, pero atenuado. Recuerda esa palabra, atenuado. Recuerda que cuando la vacuna se administra por vía oral, se le llama vacuna de Sabin. Cuando la vacuna es por vía la boquita, se llama vacuna de Sabin. Pero actualmente el Ministerio de Salud lo que recomienda es por vía intramuscular. Cuando la vacuna es por vía muscular, se llama la vacuna de Salk. ¿Ok? Entonces la vacuna de Sabin y la vacuna de Salk guardan relación con el virus de la polio, la vacuna de la poliomielitis. Y también existe una vacuna denominada la hexavalente, así como bien la pentavalente, también hay una que se llama hexavalente. Y recuerda que contiene la pentavalente que hemos visto, más la antipolio oral. O sea, si tú tienes a tu bebé más adelante, es recomendable que tú le pongas tu hexavalente, que vendría a ser la pentavalente más tu polio, ¿no? Y finalmente la SPR, que se pone en el hombro izquierdo, como puedes apreciar acá, y te cubre pues de 3 virus, ¿no? El sarampión, la papera y la rubiola. ¿Alguna consulta hasta ahí, chicos? Para poder empezar con las preguntas ahora sí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Vamos a empezar con las preguntas en todo caso, y me gustaría pues verte que colabores en este aspecto. Vamos a empezar con las preguntitas. Sí, vamos a empezar con las preguntas para poder ya ir culminando. En la primera pregunta nos dicen, a ver, vamos a ver, ¿cómo se llama al ingreso de un agente con la capacidad de provocarnos una enfermedad o incluso la muerte? ¿Cómo se denomina eso, queridos compañeros, queridos amigos? ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Recuerda que cuando ingresa un agente patógeno, recuerda que el cuerpo empieza a producir un mecanismo de respuestas inmunitarias. A ver, chicos, ¿quién me dice la pregunta uno? ¿Quién me dice la pregunta uno? Recuerda que cuando ingresa una, cuando ingresa un agente infeccioso, recuerda que recibe el nombre de, hemos visto en las primeras diapositivas que este niño estaba expuesto frente a su medio ambiente, inmediatamente uno debía recordar lo siguiente, ¿no? Que el ingreso de agentes infecciosos recibía el nombre de infección. Respuesta entonces la E, ¿verdad? Si nos vemos la siguiente pregunta, para que un patógeno invada nuestro cuerpo, para que un patógeno invada nuestro cuerpo, dice, tiene que atravesar diversas barreras externas, como cuáles, a ver. ¿Cuáles son esas barreras externas que el cuerpo debe atravesar? Que los organismos estos deben precisamente atravesar. Recuerda que incubación es la etapa desde el ingreso, desde el agente infeccioso hasta la aparición de los primeros síntomas. Estimado Peggy, la respuesta sería como dice Ronald, la piel, ¿no? Pero acá de repente podría haber una confusión, ¿no? Profesor, ¿y por qué de repente no puede ser la secreción básica de la vagina? Recuerda que en la vagina hay unos bacilos, que son bacilos de Doderlein, y también son un tipo de barreras externas o barreras innatas. Y lo vamos a buscar acá. Vamos a ver, espero que esté por acá. Por ejemplo acá, ¿no? Hemos visto de repente en las lágrimas, en la saliva, también vamos a colocar de repente las secreciones de la vagina, pero la D no puede ser correcta acá porque vendría a ser las secreciones ácidas en todo caso. ¿Sí? Aquí es la piel, ¿no? Diversas barreras externas como la piel. Acá
De repente me faltó la palabra excepto. Aquí vendría a ser la piel, porque sí es una barrera externa. Recuerda que los antígenos, las secreciones también de la vagina también es una respuesta, una barrera externa. También la flora bacteriana, también del intestino delgado, también es una respuesta innata, una inmunidad innata. Y en el caso, por ejemplo, de los antígenos de la sangre, también es una barrera innata. Aquí la clave incorrecta sería la C, ¿no? Las perforinas, ya que las perforinas vendrían a ser un tipo de inmunidad específica. Vamos a la siguiente pregunta, que es, indica la relación correcta entre el leucocito y su función, o sea, glóbulo blanco y su función. En el caso de los neutrófilos, secretaban anticuerpos. Recuerda entonces cuando hablamos sobre células o glóbulos blancos, habíamos visto cada una de ellas, ¿no? A ver, dígame cuál es su respuesta a la pregunta 3. Nos dice B, ¿no? Dice que, muy bien, claro. Recuerda que el eosinófilo, como puedes apreciar acá en la diapositiva en la parte izquierda, el eosinófilo nos protege a través de su proteína catiónica principal de helmintos y parásitos, ¿no? Entonces aquí vendría a ser que el eosinófilo es un antihelmíntico, o sea, antigusanos, ¿no? Recuerden que el neutrófilo es la primera línea de defensa y no el basófilo, ¿no? Recuerden que quien participa en las alergias vendría a ser el eosinófilo. Y el linfocito, pues, vendría a ser el que dirige la respuesta inmunitaria, ¿no? Vamos a la pregunta 4. Las células de defensa más abundantes en la sangre y cuya función es realizar la fagocitosis. Las más abundantes y las que tienen función de fagocitosis, constituyendo primera línea de defensa. Esta también está sencilla, ¿no? Recuerda que las células de defensa más abundantes 50, como puedes ver acá, 70%, que representan la primera línea de defensa y que también fagocitan, vendrían a ser los neutrófilos, ¿no? Aquí la respuesta vendría a ser D de D. En la siguiente pregunta nos dicen, él es una avitaminosis provocada por la deficiencia de la vitamina C. Recuerda que cuando hay deficiencia de vitamina C, la enfermedad recibe el nombre de escorbuto. Es una enfermedad de tipo nutricional y el raquitismo tiene que ver con la vitamina D. Vamos a la siguiente pregunta. Muy bien, Julie. Vamos a la pregunta 6. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas no es parte de las defensas innatas o naturales? A ver, ¿cuál marcas tú en la pregunta número 6? Me gustaría de repente que podamos... Sí, el escorbuto es una resecación a nivel de los labios, de las mucosas. Recuerda que la deficiencia de la vitamina C me provoca el llamado escorbuto. Si de repente... Vamos a la pregunta 6, ¿ok? Vamos a la pregunta 6. Lisosima en las lágrimas. ¿Cuál de esas es? ¿Cuál no es, mejor dicho? ¿Cuál de esas no es una defensa innata? Ronald dice la E. En efecto, ¿no? Recuerda que lo innato es lo natural. Como puedes apreciar aquí, me forman parte de la inmunidad innata o defensas innatas. La lisosima, ¿no? En las lágrimas, ¿no? Presenta en las lágrimas y en la saliva, como puedes apreciar. La A sí puede ser. Recuerda los bacterias comensales. Recuerda que hay bacterias en el intestino grueso que nos protegen, en el colon. El arrastre de microorganismos con el flujo de la orina también. Recuerden que el flujo de la orina limpia la uretra, permite que los microorganismos estén, pues, ¿no? Se vayan. El pH bajo también de la vagina o ácido también permite. En cambio, los anticuerpos, recuerden que los anticuerpos, estos anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿no? Forman parte de estos anticuerpos o inmunoglobulinas que tú ves acá a la izquierda, forman parte de la inmunidad adquirida, ¿no? Muy bien. Vamos a la pregunta 7. Según la OMS, bueno, esta fue pregunta de la semana pasada, ¿no? Recuerda que la OMS dice que la salud es el estado completo de bienestar físico, no, eso no es, el estado completo de bienestar físico, mental y social. Eso vendría a ser, ¿ok? Muy bien. Clave E. Pregunta 8. Los puntos suspensivos, al ser activados por las células T helper, se convierten en que producen inmunoglobulinas. Esa es una pregunta para completar. ¿Cuál sería tu respuesta entonces? Como puedes apreciar acá, en la diapositiva de la izquierda,
Recuerda que los linfocitos B, cuando los activa el linfocito T4 helper, se convierten en plasmocitos o células plasmáticas, ¿ok? En células plasmáticas. Por lo tanto, estas células plasmáticas son las que me secretan anticuerpos. Entonces acá sería linfocitos B y plasmocitos o células plasmáticas. La clave sería la E. En la pregunta B sería, ¿no? El SIDA ocasiona en el hombre infecciones porque el virus que lo produce, o sea, el VIH, ataca ¿a qué? Recuerden que hemos visto que el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, atacaba al... ¿A qué célula atacaba? ¿Recuerdas? Recuerda que el virus del VIH atacaba a esta célula que está acá al centro, que vendría a ser el linfocito T4, que era el que dirigía la respuesta inmunitaria, ¿ok? Recuerda que estos linfocitos T4 reciben el nombre de linfocitos T helper o ayudadores, ¿ok? Clave A, muy bien Ronald, pregunta, entonces la clave de la 9, clave A, los linfocitos T ayudadores produciendo inmunodeficiencia, ¿ok? Esto fue pregunta de San Marcos en el año 2004. Ya, recuerden que los linfocitos T, ayudadores, colaboradores o helper, producen esa inmunodeficiencia ya que se inactivan, ya que se ven afectados. Por ejemplo, acá en la pregunta número 10, la inmunidad activa artificial. Inmunidad activa artificial se produce ¿cuándo? ¿Cuándo se produce esa inmunidad activa artificial? Como puedes apreciar acá, la inmunidad activa artificial es cuando nos dan el antígeno atenuado o cuando recibimos una vacuna, ¿ok? Aquí la respuesta vendría a ser precisamente la clave A de avión. ¿Cuándo nos aplican una vacuna? En la clave B, si nos aplican un antídoto, recuerda que es inmunidad pasiva artificial, ¿sí? Inmunidad pasiva artificial, el antídoto, antiofídico, antirrábico, etc. Muy bien, vamos a la pregunta 11. En la pregunta 11 dice, el antídoto contra el veneno de serpientes puede salvar la vida de una persona produciendo una inmunidad ¿de qué tipo? Cuando nosotros ponemos el antídoto contra el veneno de serpientes, recuerda que cuando tenemos un veneno o una picadura de araña, recuerda que eso se llama inmunidad pasiva artificial. Respuesta C de casa. En la pregunta, por ejemplo, en la pregunta 12, dice, ¿cuál es la función de los leucocitos? ¿Cuál es la función de los leucocitos? A ver, chicos, ¿qué me dicen ahí? ¿Cuál es la función de los leucocitos? Recuerden que los leucocitos son también llamados glóbulos blancos, ¿no? Recuerda que los glóbulos blancos son las células de defensa. Muy bien, participar en la inmunidad, ¿no? Muy bien. Recuerda que trombocitos son las plaquetas, ¿no? Hemostasis, coagulación, también no tiene nada que ver eso. Pregunta 13. Hemos visto que la pregunta 13 dice, las plaquetas se derivan de la fragmentación de qué? Recuerda que las plaquetas eran las células que encargadas de la coagulación sanguínea, que intervenían en la hemostasia. Y recuerda que provenían de una célula más grande, que se llamaba pues el megacariocito. En la siguiente pregunta nos dicen así. La inmunidad que se adquiere durante la vacunación, recuerda que la inmunidad que se adquiere durante las vacunas es de tipo activa artificial. ¿Ok? Activa y artificial. ¿Por qué activa? Porque yo voy a sintetizar y voy a fabricar anticuerpos. Y artificial porque es a través de un medio artificial, ¿no? Como vale el nombre, ¿no? A través de una jeringa, por ejemplo. Pregunta 15. Las células que se encargan de elaborar anticuerpos o inmunoglobulinas. Recuerda que aquella célula encargada de fabricar anticuerpos o inmunoglobulinas recibía el nombre de células plasmáticas o plasmocitos. La clave sería B de beso. Como puedes apreciar acá, el plasmocito está sintetizando anticuerpos. Y si en caso no te aparece el plasmocitos y te aparece el linfocito B, tú marcas el linfocito B.
Pero si te aparece el linfocito B y te aparece plasmocito, tú vas a marcar plasmocito. ¿De acuerdo? Vamos a la pregunta 16. Pregunta 16. El glóbulo blanco más grande. Recuerda que el glóbulo blanco más grande era el mono. Acuérdate que mono grande, monocito. ¿Ok? El mono grande, el monocito. Recuerda que el monocito es el más grande. ¿Cuál es la función de los trombocitos? Los trombocitos, también llamados plaquetas, recuerda que su función era formar el tapón plaquetario. ¿Sí? El tapón plaquetario, recuerda pues que era un tapón que me va a permitir a mí la coagulación. En la pregunta 18, ¿cuál es el componente presente en la saliva que tiene como función destruir bacterias? Aquí ya hablamos de saliva y hablamos de que tiene una función de destruir microorganismos. Recuerda que la amilasa está presente en la saliva, pero su función era desorbar carbohidratos. Aquí la respuesta vendría a ser la lisozima o muramidasa, ¿no? Cuya función vendría a ser destruir a las bacterias. Vamos a la pregunta 19. La administración de sueros, recuerda que los inmunosueros, ese término recuerda siempre, o antiarácnidos, es una forma de inmunidad ¿de qué tipo? Recuerda que los inmunosueros, como puedes aparecer acá, dice, se administran inmunosueros que contienen anticuerpos. Eso es inmunidad pasiva o artificial. O sea, pasiva artificial. Respuesta la E. ¿Sí? Ten muy en cuenta. Estas preguntas son bastante tomadas en examen de admisión. Me gusta preguntar eso. ¿Cuál de los siguientes mecanismos inmunitarios es innato? Recuerda que las inmunoglobulinas, el fabricar anticuerpos es adquirido, así que no puede ser. La administración de inmunosueros quiere decir que todo esto que está acá es inmunidad adquirida. La vacunación también es adquirida. La lactancia materna, en este caso la lactancia materna, como puedes apreciar acá, aquí está la lactancia materna, la leche materna también contiene anticuerpos que protegen al bebé. O sea, todo es adquirido. ¿Ok? Aquí la respuesta vendría a ser la inflamación. Recuerda que la inflamación lo habíamos puesto al principio, ¿no? Si tú puedes observar en la diapositiva que está al costado, vamos a buscar esa diapositiva donde diga eso, ¿no? Acá está, ¿no? Recuerda que la inmunidad innata puede ser la piel, la secreción, los linfocitos natural killer, no te olvides, los interferones, la fiebre. La fiebre es inmunidad innata o natural y la inflamación. Así que la respuesta vendría a ser inflamación. ¿Sí? Vamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta 21. Las vacunas que se le administran al recién nacido, que lo protegerán contra las enfermedades como. Recuerda que en el recién nacido se ponía la BCG y la HVB, ¿cierto? ¿Qué vendría a ser esta que está acá, no? Recuerda que en el nacimiento el bacilo de Calmette-Guerin, conocido como BCG, para tuberculosis y hepatitis tipo, tipo B. Aquí la respuesta vendría a ser la clave A de avión. No, perdón. Sería la B. B de tuberculosis y hepatitis. ¿Qué tipo de anticuerpo recibe el feto a través del cordón umbilical? Es decir, ¿cuál atraviesa la placenta? ¿Recuerdas qué tipo de inmunoglobulina atravesaba la placenta? Recuerda que había un tipo de inmunoglobulina que atravesaba la placenta específicamente. A mí me gustaría que lo recuerdes de repente. Si ves por acá, a ver, ¿quién me dice eso? A ver, vamos contestando, a ver, de repente. Recuerda que la inmunoglobulina que atraviesa la placenta, relacionada con el feto, etcétera, como puedes apreciar acá, atraviesa la placenta, la de tipo G. Así que ten muy en cuenta eso, ¿ya? El G, tipo G. 23. El leucocito responsable de dirigir la inmunidad humoral y celular, ¿cómo se denomina? Esta es una pregunta hermosa. Es una pregunta bastante también, algunos chicos no lo ven, o sea, un gráfico vale más que 1000 palabras, por eso dicen, ¿no? Y yo te había puesto acá un gráfico bien bonito, acá, en que tú puedes ver que de este linfocito que está acá depende tanto la inmunidad humoral como la inmunidad que está a la derecha, que vendría a ser la inmunidad celular. Recuerda eso, por favor, ¿no? Que este linfocito que está acá, de este depende la inmunidad humoral y la inmunidad celular.
Recuerda que la inmunidad humoral porque lo comanda el tipo B y la inmunidad celular por lo que lo comanda el T8. Ambos comandados y dirigidos por el T4. Pero el T4 recibe un nombre, el linfocito helper, también recibe el llamado linfocito colaborador o ayudador. Así que acá la respuesta vendría a ser la E, linfocito helper, ¿ok? Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta 24. En la pregunta 24 nos dice, ¿cuál es el constituyente de mayor porcentaje en la sangre? ¿Cuál es el constituyente de mayor porcentaje en la sangre? Y eso nos hace recordar el anterior tema. Recuerda que la sangre está conformada por dos cosas, por plasma sanguíneo y por elementos formes. Y recuerda que el mayor componente me lo representaba el plasma, ¿ok? El plasma. Profesor, el plasma. Recuerda que en el plasma se ubican los anticuerpos. Estos que tú ves acá, allí se ubica el plasma. Profesor, ¿y qué cosa es suero? Algunos confunden suero con plasma. Algunos confunden suero con plasma. La diferencia es que el suero es el plasma sin anticuerpos, sin inmunoglobulinas. El plasma es suero más inmunoglobulinas. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama, para recordar, ¿no? ¿Cómo se llama el proceso de destrucción de los glóbulos rojos? Recuerda que en la clave A, hemoptisis significa, hemoptisis significa expectoración con sangre, por ejemplo, el paciente con tuberculosis. Hemólisis quiere decir destrucción del glóbulo rojo, pero es una destrucción del glóbulo rojo patológica, que estalla. Por ejemplo, cuando esta es infectada se me ocurre, por el protozoario de la malaria, que es el Plasmodium vivax o el falciparum, entonces ingresa al glóbulo rojo y lo estalla. Pero acá se refiere a la destrucción de glóbulos rojos, debemos entender fisiológica, o sea, no patológica. Aquí eso se llama hemocateresis y este es un proceso que se da en el vaso, ¿ya? En el vaso. En la siguiente pregunta nos dice, el glóbulo blanco que presentan gránulos con lactoferrina. Y hemos visto eso. Hemos visto que glóbulos blancos hay 5 tipos. Hemos visto que hay 5 tipos y no puedo confundirme en esa pregunta porque ahí está el neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo, el linfocito y el monocito. O sea, son 5, ideal para 5 claves. Aquí el que te presenta lactoferrina y mieloperoxidasa vendría a ser el neutrófilo en sus grados. Respuesta C de casa. En la pregunta 27 nos dicen, ¿cómo se llama el glóbulo blanco que presenta gránulos de heparina? Recuerda que la heparina está presente ¿en dónde? En el basófilo. ¿Sí? Recuerda que el basófilo va a presentar gránulos de heparina cuya función va a ser la anticoagulación, que la sangre coagule cuando hagamos deporte, cuando tengamos un golpe, etc. Una característica de la leucemia. Hemos visto al principio que la leucemia es precisamente cuando los glóbulos blancos tienen cáncer, cáncer de la sangre. Por lo tanto, en este caso hay presencia de, como puedes apreciar acá, en leucemia. Los glóbulos blancos están presentes, sí, pero están inmaduros. Y al estar inmaduros en la leucemia, son capaces de defendernos contra agentes patógenos. Por lo tanto, aquí la leucemia se va a caracterizar por presencia de leucocitos o glóbulos blancos de tipo inmaduros. En la pregunta 29 dicen, son la primera línea de defensa. Y recuerda que la primera línea de defensa es muy fácil de responder. Había primera línea de defensa que vendría a ser los neutrófilos. Respuesta A de avión. Vamos a la siguiente pregunta, pregunta 30. En la pregunta 30 nos dice, la inmunidad activa artificial. Cuando nos hablan de inmunidad activa artificial, recuerda que cuando es activa, cuando yo sintetizo anticuerpos, yo sintetizo, ¿ok? Cuando mis plasmocitos sintetizan anticuerpos. Y artificial es porque voy a producir anticuerpos debido a una vacuna, ¿ok? Debido a una vacuna. Respuesta A, avión. Acá hay una pregunta repetida, creo, ¿no? Las inmunoglobulinas, no, que está relacionada con los procesos asmáticos. Recuerdan el asma y las alergias. ¿Qué tipo de inmunoglobulina era? ¿Te acuerdas? Si de repente buscamos acá, para que tú recuerdes, aquellas que participaban, por ejemplo, en las alergias, como puedes ver acá, en las alergias, o como puedes ver acá, ¿no?
En la hipersensibilidad, como en el caso del asma, vendría a ser pues la tipo E, inmunoglobulina tipo E. Muy bien, Julie. Vamos a la pregunta 32. Los linfocitos T citotóxicos o CD8 positivos, al atacar a una célula, liberan unas sustancias llamadas. Entonces, tú debes recordar que cuando nosotros trabajamos con los linfocitos T citotóxicos o T8, recuerda que estos linfocitos T8 positivos se activan, ¿no? Y me liberan a las llamadas perforinas. Estas perforinas, recuerdan, lo que hacía es atacar a la membrana de la célula, perforando su membrana, de tal manera que este antígeno quede libre y se puede atacar más fácilmente. Recuerda entonces que esa sustancia se llama perforina. ¿Cómo se llama la inmunoglobulina que puede formar pentámeros, es decir, que está en grupos de 5? Esa respuesta también es bastante sencilla, ¿no? Recuerden que yo les había puesto acá un grafiquito donde puedes observar tú a las inmunoglobulinas y ves acá que el pentámero lo forma el tipo M, ¿no? El pentámero tipo M, donde ves acá 5 inmunoglobulinas. En el caso del dímero es la inmunoglobulina A y las monómeros, o sea, solitas, la Y, la D, la E y la G. ¿Sí? Acá la respuesta vendría a ser en todo caso la inmunoglobulina tipo M en forma de pentámero. La pregunta 34 nos dice, ¿no? La lisozima, ¿no? O la muramidasa es un potente bactericida presente en las lágrimas y en la saliva, como hemos visto. A este mecanismo de defensa, ¿cómo se le denomina? Y es una pregunta también sencilla, ¿no? Sencilla, bastante sencilla, donde tú debes recordar que lisozima, la lisozima forma parte de la inmunidad de tipo innata, ¿cierto? Inmunidad innata, o también llamada inespecífica. La innata o inespecífica. Pregunta 35. Los anticuerpos son glucoproteínas, eso es cierto, formadas por glucosa, por glúcido y proteínas. Dice que circulan en el plasma sanguíneo. Recuerda que los anticuerpos también son llamadas células plasmáticas, perdón, inmunoglobulinas, y son sintetizados o secretados por los plasmocitos o células plasmáticas. En la pregunta 36, ¿qué nos dice? En la pregunta 36 nos dice lo siguiente. Inmunoglobulina que atraviesa la barrera placentaria, pregunta regalada, transmitiendo inmunidad de la madre hacia el feto. Respuesta tipo G, ¿cierto? Tipo G. Son sustancias que introducidas en el organismo inducen una respuesta inmune. ¿Cuáles eran esas sustancias que introducidas me producían una respuesta inmune? ¿Te acuerdas cuáles eran? ¿Te acuerdas cuáles eran esas sustancias que me producían una respuesta inmune? Era el antígeno, ¿sí? Recuerda que el antígeno es una pequeña porción de una bacteria, de un virus, que me va a producir a mí la enfermedad, ¿ok? Antígeno. Vamos a la pregunta 38. Bueno, 38. Dice, inducir una respuesta inmune a través de la vacunación es una forma ¿de qué tipo? ¿De qué tipo es la vacunación? Recuerda que la vacunación es una forma de tipo, una inmunidad de tipo natural. Perdón, primero hay que ver si es activa o si es pasiva. Activa es cuando yo fabrico anticuerpos. Y recuerda que con la vacunación yo adquiero anticuerpos. Y como es adquirida, entonces sería adquirida activa, ¿no? Pregunta 39. Al neonato se le administra la BCG, vacuna de Calmette-Guerin, la cual genera un aumento de la resistencia específica. Recuerda que esto nos protege contra la hepatitis, perdón, contra la tuberculosis, ¿no? La clave sería B de bueno. En la pregunta 40 nos dicen, ¿qué pasaría si nuestro sistema inmune es deficiente? Obviamente, si es deficiente, no podremos defendernos frente a los organismos, ¿no? Seríamos inmunes, seríamos vulnerables frente a bacterias, virus, etcétera, ¿no? Entonces, acá se darían las enfermedades con mayor facilidad. Recuerda que eso sería una buena respuesta. El síndrome de Guillain-Barré, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré es un tipo de enfermedad que se da porque el sistema inmunitario ha dirigido su defensa y ataque a las células propias de nuestro organismo. Cuando el sistema inmunitario ataca
a nuestras propias células, recibe el nombre de enfermedades autoinmunitarias o sistema inmune muy activo. Con respecto a este síndrome, señale lo correcto. Recuerden que el síndrome de Guillain-Barré afecta al sistema nervioso, ¿sí? Pero dicen señale lo incorrecto. Vamos a ver. La vaina de melina que envuelve el axón de la neurona disminuye su grosor. Recuerda que eso es cierto. Recuerda que la vaina de melina es una envoltura que recubre al axón de la neurona, ¿sí? Entonces, cuando hay este síndrome, eso reduce su tamaño. Causa parálisis en los músculos, uno de ellos es el diafragma, lo que dificultará la respiración y el uso de intubaciones respiratorias, eso también es cierto. Los músculos se ven atrofiados. Es una enfermedad causada por priones, proteínas mutadas. No. Recuerda que si es una enfermedad autoinmunitaria, recuerda que el sistema inmune está yendo contra nosotros mismos. ¿Ya? Recuerda que el sistema inmune se ataca a sí mismo por error. Aquí la respuesta incorrecta vendría a ser la clave C de casa. ¿Está bien? Muy bien. No lo que es un prión, una bacteria, nada de eso. ¿Cuál no es una enfermedad autoinmunitaria? Autoinmunitaria cuando afecta a nosotros mismos. El lupus eritematoso lo hemos visto, ¿no? Que la niña que tiene pues sus alas de mariposa en el rostro, ¿no? El vitiligo también, la otitis reumatoide también, la psoriasis. Aquí la respuesta es la tuberculosis, ¿no? Recuerda que es una enfermedad infecciosa, o sea que ocasionada por una bacteria. En la pregunta 43, dice, los glóbulos blancos más abundantes son los neutrófilos, con un 50-70%. Estos son considerados primera línea de defensa. Señale cuál es el componente que presenta sus gránulos y desempeña la función bacteriostática. Aquí la respuesta vendría a ser la mieloperoxidasa o la lactoferrina. Aquí la función bacteriostática lo da la lactoferrina. ¿Ok? La lactoferrina. Recuerda que detiene la reproducción bacteriana. Nos hablan, por supuesto, de los neutrófilos, ¿no? En la pregunta 44, ¿cuáles son los macrófagos? Un ejemplo de macrófago vendría a ser, dice acá, señala el tipo de glóbulo blanco que se transforma en macrófago. Y nosotros hemos visto que aquel glóbulo blanco que se transforma en macrófago, vamos a buscarlo por acá arriba, acá está. Recuerda que el glóbulo blanco que se transforma en macrófago es el monocito. Mira que el monocito acá se transforma en macrófago. Así que la respuesta acá vendría a ser la clave de monocito. Son la segunda línea de defensa. Dice acá neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monocito o linfocito. Recuerda que la segunda línea de defensa vendría a ser el monocito y que la primera vendría a ser el neutrófilo. Pregunta 46. ¿Cuál es el tipo de inmunoglobulina que es la más abundante? Ya hemos visto eso. Recuerda que es la tipo G, ¿no? Con un 80% de abundancia. Inmunoglobulina tipo G. ¿Qué tipo de inmunoglobulina o anticuerpo se presenta como dímero? Y respuesta que, recuerda que como dímero se presenta el tipo A, ¿no? Como puedes ver acá, como dímero es la inmunoglobulina tipo A. Clave B de beso. 48. Señala la característica que no guarda relación con la inmunidad innata o también llamada natural. Recuerda que la inmunidad había de dos tipos, ¿no? Inmunidad innata, inmunidad adquirida, ¿no? Y recuerda que en el caso de los tipos de inmunidad había que diferenciarlos, ¿no? Específica es la adaptativa. De acción rápida vendría a ser la innata. Así que esa sería la respuesta. De acción rápida. De acción local, ¿qué te piden? A ver. Ah, que no guarda relación, dice, ¿no? Ya. La que no guarda relación sería la clave A, ¿no? Porque la clave A sería adquirida o adaptativa. Después todas las claves que están acá sí forman parte de la inmunidad innata o natural. ¿Está bien? Recuerda que la innata natural es inespecífica, de acción rápida, de acción local y desde el nacimiento. ¿Sí? Pregunta entonces 48A de avión. ¿Qué nombre recibe el macrófago ubicado en la piel? Pregunta de examen de admisión. ¿Qué nombre recibe el macrófago ubicado en la piel? Como puedes ver acá, el macrófago ubicado en la piel recibe el nombre de células de Langerhans. ¿Ok? Recuerda que el macrófago en la piel recibe el nombre de células de Langerhans. Los microglias son los macrófagos del sistema nervioso central. Las células de Kupffer son los macrófagos del hígado. El osteoclasto son los macrófagos del hueso.
Y los synoviocitos son las articulaciones del líquido sinovial, del líquido que está en las articulaciones, como por ejemplo la rodilla. En la PRO 50 son glucoproteínas y que son elaborados por células plasmáticas. ¿Cuáles esas glucoproteínas que los sintetizan la célula plasmática? Como puedes apreciar acá, recuerda que los 5 tipos de anticuerpos de inmunoglobulina son sintetizados por esta célula que está acá. Y esta célula recibe el nombre de plasmocitos. ¿Ok? Son plasmocitos y recuerda que estas glucoproteínas reciben el nombre de inmunoglobulinas o anticuerpos. Respuesta D. En la siguiente pregunta nos dice el tipo de inmunidad que tiene la persona que ha sufrido la mordedura de una serpiente. Pitón, al suministrarse el inmunosueros, es decir, la aplicación directa de anticuerpos, o sea, como yo estoy recibiendo anticuerpos, como yo recibo anticuerpos, de otro lado sería pasivo. Entonces, ¿dónde está pasiva? En la C y la D. Ahora, sería pasiva, natural, si yo lo obtengo de la leche materna o por la placenta. Y sería pasiva, artificial, como por ejemplo en este caso, en los inmunosueros, pasiva artificial, ¿no? Clave de DD. En la pregunta 52 nos dice, ¿qué tipo de anticuerpo inmunoglobulina o gamma globulina se presenta en la leche materna? Y yo te había mencionado que aquella que está en las secreciones vendría a ser el anticuerpo de tipo A, ¿no? ¿Dónde está eso? Acá, a ver, acá está, ¿no? Por ejemplo, acá dice que el inmunotipo A está en las secreciones. Y acá, por ejemplo, dice en la leche materna, ¿no? Se encuentra en la leche materna, en la saliva, en la vía intestinal y urogenital. Inmunoglobulina tipo A. Pregunta 53. La vacuna administrada en el hombro izquierdo, compuesta por 3 virus atenuados, ¿cómo recibe el nombre? Recuerda que esa vacuna que está compuesto por 3 virus vivos atenuados, como puedes ver acá en esta imagen, que se administra en el hombro izquierdo de la niña, es la SPR, ¿ok? Porque es sarampión, papera y rubiola. Acá sería la clave C de casa. Recuerda que la vacuna de Sabin y la vacuna de Salk son vacunas de la polio o antipolio oral, como puedes apreciar acá. La vacuna de Sabin es la vacuna por la boquita y la vacuna de Salk es por el músculo. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta 54, pregunta de San Marcos en el año 2004. Nos dice lo siguiente, ¿no? Un individuo mordido por una serpiente. Si nos muerde una serpiente venenosa, al ser tratado con suero sanguíneo de caballo, o sea, nos dan anticuerpos de caballo. Si nosotros nos dan anticuerpos, sería activa o pasiva. Si recibo anticuerpos, es pasiva. Si es por la leche materna, sería pasiva natural. Y si es por vía, y sería artificial en el caso de los antivenenos, ¿no? Así que sería artificial pasiva, ¿no? En la pregunta 55 nos dice, pregunta también de San Marcos, en el 2012 nos dice lo siguiente, la inmunidad transitoria que adquiere una persona al recibir anticuerpos elaborados en otro organismo diferente, ¿cómo se clasifica? En este caso y para esta pregunta me gustaría que veas lo siguiente. Te dicen que los anticuerpos son elaborados en otro organismo diferente. Por ejemplo, a esos anticuerpos elaborados en otro organismo diferente vendrían a ser, por ejemplo, en la leche materna. Como puedes apreciar acá, como puedes apreciar acá, ves que la leche materna tiene anticuerpos, tiene inmunoglobulinas, pero son anticuerpos de la mamá. Y la mamá le pasa al bebé. Entonces sería, como recibe anticuerpos el bebé, ¿es activa o pasiva? Recuerda que si tú recibes anticuerpos, se llaman pasiva. Entonces acá busca pasiva. Estoy entre la C y la D. Ahora la pregunta es natural o artificial. Natural es cuando de la leche materna o por la vía placentaria. Y en este caso de las picaduras de araña o de los venenos sería la artificial. Pero acá la respuesta sería la D, ¿no? Pasiva natural. Pasiva natural. La pregunta 56 finalmente nos dice, la respuesta inmunológica del organismo humano resultante de la inoculación con un germen patógeno atenuado debilitado, ¿cómo se denomina? Recuerda que nosotros a eso le llamamos la inmunidad. Si nosotros inyectamos algo atenuado, como puedes apreciar acá, dice acá, inmunidad
por vía artificial, jeringas, gotas. Recuerda que la vacunación se introduce el antígeno, se introduce la tuberculosis, etcétera, pero atenuado. ¿Qué es atenuado? Debilitado. ¿Qué es debilitado? Que no produce la enfermedad. Respuesta entonces vendría a ser acá, sería adquirida, adquirida. Muy bien, muchachos, espero que la clase haya sido productiva para ti. Te deseo todo lo mejor, cualquier duda, cualquier consulta, me lo haces saber, ¿sí? Te mando un súper abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense, muchachos.